formarán parte de la familia Nutria que tendremos en el canal. Hola, bienvenidos una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y hoy quiero enseñarte cómo realizar estas tiernas nutrias. Serán papá nutria y mamá nutria. Miden aproximadamente 25 centímetros de altura. Este es solo el comienzo, ya luego tendremos a una medianita y luego a una bebé para colocarla aquí en los bracitos de mamá nutria. Espero y se anime a realizarlos, y si es así, pues veamos la lista de materiales. Es el primer proyecto que les comparto utilizando la hilaza La Abuelita. Dice aquí ideal para amigurumis y así es, está súper interesante. Vamos a necesitar del color que usted haya elegido para su nutria unos 40 gramos, o sea 40 gramos de este color canela para la nutria papá y 40 gramos más de este que es color gris para la nutria mamá, y solo un poquito de este que es color beige para los detalles de la pancita y el hocico. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V, también les recomiendo utilizar el mismo número de gancho. Y si quiere saber más sobre el punto bajo en forma de cruz o de V, en la descripción de este tutorial usted puede encontrar un enlace a un tutorial que ya tenemos listo en el canal. Por supuesto necesitaremos tijera, agujita lanera con una hebrita negra de 1 milímetro de grosor para los detalles en sus patitas, hocico, ojos. También vamos a ocupar hilo de 1 milímetro de grosor para este detalle de la florecita, o en realidad usted puede hacer un lacito o la florecilla que guste con el hilo que prefiera. Y por supuesto también utilizaremos relleno, un poquito de alfileres, solo si lo cree necesario. Es todo lo que vamos a ocupar. Así que si se ha decidido a confeccionar esta familia de nutria, no esperemos más y comencemos. Iniciaremos utilizando hilo de color canela o el que usted haya elegido para su nutria, y en la ronda 1 haremos un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, usted lo va a ir enderezando. 3, 4, 5 y 6. En la ronda 3 comenzaremos con un aumento. Un punto bajo y otro más en el mismo lugar. Le siguen 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Habremos terminado con 7 puntos. En la ronda 4 realizaremos 7 puntos bajos. 1, 2
Y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 5 comenzaremos con un aumento, un punto bajo y otro más en el mismo lugar. Le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y habremos acabado con un total de 8 puntos. En la ronda 6 comenzaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento una vez más para terminar la ronda con 10 puntos. En la ronda 7 comenzaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Y para terminar, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En la ronda 8 vamos a iniciar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a realizar 4 puntos bajos, pero esta vez tomando las hebras delanteras solamente. O sea, estas hebritas delanteras, 4 punticos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y para terminar, 3 puntos bajos tomando normalmente. Un punto bajo, 2 y 3. Habremos acabado con 10 puntos. En la ronda 9 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento una vez más para terminar la ronda con 12 puntos. En la ronda 10 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4. Para terminar, 4 punticos bajos más tomando normalmente. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado con 12 punticos. En la ronda 11 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora haremos 4 puntos bajos tomando las hebritas delanteras. 1, 2, 3 y 4. Para terminar, 4 punticos bajos tomando normalmente. 1, 2, 3 y 4. Y habremos acabado igual con 12 puntos. Y este es el resultado.
En la ronda 12 vamos a realizar 12 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 13 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más para terminar la ronda con 15 puntos. Desde la ronda 14 y hasta la 23 realizaremos 15 puntos bajos por cada vuelta. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 23. Ya terminé la ronda 23 y en la 24 iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más y terminaremos con 18 puntos. En la ronda 25 iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 24 puntos. En la ronda 26 iniciaremos con un punto bajo y seguido un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento. Repitamos 3 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 punticos para terminar la ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2 y habremos acabado con 30 puntos. La ronda 27 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 36 puntos. En la ronda 28 vamos a realizar 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la ronda. En la ronda 29 iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con 42 puntos. En la ronda 30 y hasta la 34 realicemos 42 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 34. En la ronda 35 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con 36 puntos. En la ronda 36, 37 y 38 realicemos 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 38.
En la ronda 39 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue una disminución. Continuemos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar con 30 puntos. Desde la ronda 40 y hasta la 42, 30 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 42. Ya he terminado la ronda 42 y también he colocado relleno en la cola, solamente en la cola, y recuerde no demasiado para que quede esta jorobita. Continuemos con la ronda 43 y vamos a iniciar con 3 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con 24 puntos. Desde la ronda 44 y hasta la 47 vamos a realizar 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las rondas que siguen hasta la 47. En la ronda 48 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Le sigue una disminución y estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con un total de 18 puntos. Desde la ronda 49 y hasta la 51, 18 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 51. En la ronda 52 vamos a iniciar con un punto bajo, pero esta vez tomando solo la hebrita delantera y así trabajaremos toda la ronda. Un punto bajo, le sigue en la siguiente hebrita delantera un aumento. Repitamos juntos una vez más, un punto bajo tomando la hebrita delantera y le sigue un aumento igual, tomando solo la hebrita delantera. Y así continuaremos repitiendo lo mismo hasta finalizar la ronda con un total de 27 puntos. En la ronda 53 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la ronda con un total de 36 puntos. En la ronda 54 iniciemos con un punto bajo. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 8 veces 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Y repetiremos 3 puntos bajos y un aumento 7 veces más para un total de 8 repeticiones y nos quedarán 2 punticos para terminar la ronda. Y en esos 2 punticos haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Habremos acabado la ronda con un total de 45 puntos. Desde la ronda 55 y hasta la 64 realizaremos 45 puntos bajos. 1, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 64. Antes de continuar con la ronda 65, por favor coloque relleno en el cuerpo, tanto como usted crea necesario o dependiendo de pues, para qué lo está haciendo. Si es para un bebé, pues déjelo menos rellenito. En la ronda 65 iniciamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución. Continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con 36 puntos. En la ronda 66 iniciemos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta finalizar la ronda con un total de 27 puntos. En la ronda 67 iniciemos con un punto bajo y seguido una disminución. Continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la ronda con 18 puntos. En la ronda 68 iniciaremos con un punto bajo y le sigue una disminución. Y esto mismo estaremos repitiendo un total de 6 veces para terminar la ronda con 12 puntos. Póngale mucha paciencia, sé que es un poquito complicado aquí, pero todo es posible. En la ronda 69, 6 disminuciones. Una disminución y así continuaremos realizando disminuciones hasta finalizar la ronda. Recuerde colocar más relleno si lo cree necesario antes de cerrar. La hebrita la vamos a dejar un poquito larga, pues la estaremos utilizando para el cierre con agujita lanera. Y también ya puede retirar el marcador que esté utilizando. Coloque agujita lanera y ya que la tenga lista, pues vea cómo cerrar. Es muy importante que comience de adentro hacia afuera. Estaremos tomando solo las hebritas delanteras, pero comience de adentro hacia afuera. La siguiente hebrita de afuera hacia adentro y así llevamos ya 2 puntadas. Continuemos. 3, 4, 5, 6 y luego una vez más en la misma que iniciamos de adentro hacia afuera. De este modo no nos quedará ningún piquito en la cabeza. Trate siempre de no agarrar relleno. Ale bien fuerte y así quedará bien cerradito. Luego aseguramos, y escondemos la hebra. Y así habremos acabado todo el cuerpo sin más ningún detalle, pero desde la punta de su colita hasta donde termina su cabeza. Recuerde que para realizar a Mamá Nutria, pues también va a utilizar el mismo cuerpo, tan solo va a elegir los colores que prefiera utilizar. Si le ha gustado este video, déjeme saber con su like y un comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. Y si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en la segunda parte. Chao, chao.